que mover esto. Ok, ahora sí. Capítulo 2, versículo 1. Hablamos acerca de estos primeros versículos. Hablamos de perseverancia, de preservación. Hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, que también es de suma importancia. Hablamos de la salvación, que no es solamente de Dios, es primeramente de Dios, del infierno, condenación eterna, pero también es de uno mismo. Entonces, por eso el concepto de la familia, de pertenecer a la familia. Hablamos acerca de que la voluntad de Dios es literalmente la persona de Cristo. Es de la persona de que se trata y Cristo es la voluntad de Dios para nosotros. Y bueno, aquí es donde entramos en este concepto, el versículo 5, estamos con respecto a la actitud que debe de haber en ustedes, debe de ser como la de Cristo. Entonces aquí es donde el apóstol Pablo empieza a poner esa responsabilidad de nosotros, porque es una característica del cristianismo. Si yo tuviera que definir o tuviera que ponerle en una sola palabra, yo considero que el cristianismo es responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad es porque lo opuesto también es verdad. Una persona sin conocer a Cristo típicamente hace a alguien más responsable de su condición. Entonces, cuando conocemos a Cristo, entendemos que Cristo cargó con nuestras culpas, con nuestro pecado. Él se hizo responsable por nosotros. Entonces, ahora esa actitud de responsabilidad ahora nos la pone nosotros. Y si ustedes pudieran contemplar la historia en su totalidad, desde su inicio, Génesis, hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el problema del ser humano, especialmente al principio, fue precisamente querer asumir una responsabilidad que no le correspondía y la que se le dio la rechazó. En este caso, la cuestión de ser mayordomo, de poder administrar lo que se le había confiado. Entonces, pongo todo eso enfrente de ustedes porque aquí es donde habla acerca de la actitud de ustedes. Dice el apóstol Pablo, debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, la pregunta aquí es con respecto a esa actitud de Cristo. Hablamos de la similitud a Cristo. Y el día de ayer usé muchas referencias, no muchas referencias, enfaticé bastantes ocasiones la graduación de mi hijo, que está Dios mediante por venir, que es la meta, en el caso de él, de su peregrinar por lo que es la preparatoria, y es lo que consideramos que es la meta, en este caso, del cristianismo, es la similitud a Cristo. Y cuando pensamos en similitud a Cristo, que es el componente de esa actitud, es precisamente los pensamientos de Cristo y es el comportamiento de Cristo. Entonces, si pudiéramos regresar la conversación para aquellos que tenemos años de conocer del Evangelio, esto que está enfrente de ustedes es lo que yo consideraría evangelismo, que a la misma vez es discipulado, porque a la luz de la Biblia es como una moneda que tiene dos caras. ¿Cuál de las dos caras o cuál de los dos lados de la moneda necesitamos? Y la respuesta es sí. Entonces, es exactamente lo mismo. En cuestión del evangelismo, si yo voy a testificarle a alguien o el privilegio que tengo de hablar, de predicar cada domingo, yo tengo que asegurarme que en la predicación, cuando invitamos a alguien a aceptar a Cristo, sepa la persona qué es lo que está aceptando o a quién está aceptando. Entonces, en este caso, está aceptando precisamente a alguien que va a crear en él ahora esa responsabilidad o llamado de crecer en semejanza a él. Y otra vez, aquí entramos en cuestión de pensamiento y de comportamiento. Esta actitud de Cristo es de extrema importancia porque en cuestión de las eras, y esto lo he estado hablando por algún tiempo ya los domingos en la iglesia, pero también en nuestras conversaciones, es porque esto para mí, esto que ven enfrente de ustedes, que es el que estén empalmadas en lugar una al lado de otra, pero están empalmadas, esto es lo que en mi entender de la Biblia y de la vida explica la maldad y el sufrimiento que encontramos en el mundo. Porque este cuadro de las eras empalmadas es el concepto de, otra vez, de la Biblia, donde los escritores de la Biblia, la cultura de la Biblia, típicamente veían la vida a través de dos eras. La era de la maldad, la era de la justicia, la era donde reinaba el pecado y el pueblo de Dios sufría, y encontramos la era que iba a ser establecida por el Mesías, iba a ser eventualmente la era del Espíritu Santo. Inclusive Jeremías, hablando en el capítulo 31, explica en detalle lo que está por venir. Dice, vienen los días en los cuales, y empieza a detallar esa nueva era que está por venir.
Es obvio que Jeremías estamos hablando de cientos de años antes de que venga el Mesías, pero por eso es profecía. La otra cosa con Jeremías que lo hace muy difícil de procesar y entender todo lo que está diciendo es porque Jeremías no está narrando estas profecías que son futuras, no las está narrando desde un espejo retrovisor, sino que lo está narrando desde un parabrisas, usando la analogía de un carro, porque cuando él habla, Jeremías habla acerca de lo que está por venir y de lo que voy a hacer y de que voy a darles una nueva ley, que esta no será como la que sus padres violaron cuando los saqué de Egipto. Esta va a ser una ley que va a ser escrita en el corazón de ustedes, en la mente de ustedes, y todo eso que está escribiendo, que está diciendo él, está en un contexto de desolación. Entonces, sería mucho más fácil creerle a Dios la profecía que nos está dando de Jeremías, si nos la está dando después de la restauración de Jerusalén, después de los muros reconstruidos, después del templo. Pero no, se la está dando en ese momento, lo cual implica que regresamos otra vez al punto de que la palabra de Dios, o en este caso sus promesas o su profecía, en este caso hablando del Antiguo Testamento, involucra los sentidos, involucra la vista, el tacto, el olfato, todo eso lo involucra, pero no puede ser el punto determinante para creer lo que Dios está diciendo, porque en cuestión de sentidos, hablando de Jeremías, por la cuestión de las eras que se van a empalmar eventualmente en la venida de Jesús, la cosa no se ve que cambia. La cosa inclusive se ve que va de mal en peor, mas sin embargo está esta palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creerle a Dios cuando la cosa no se ve, no se ve que va mejorando la situación? Y aquí está mi punto, este es mi punto. El punto de todo lo que estoy diciendo es de que el creerle a Dios, no solamente creer en Dios, pero creerle a Dios es un don, es un regalo que Dios nos da para tener esa habilidad de creer lo que está diciendo. Entonces, aquí cuando hablamos de estas eras, regresando un poquito a esto, es que la similitud a Cristo, la actitud de Cristo en nosotros, es el prerequisito para que esto que estamos viviendo tenga sentido. Porque entonces el cuadro que están viendo es la realidad de la vida. Este es un mundo en el cual el reino de Cristo ya fue establecido, pero no ha sido consumado. Es un reino donde Cristo es Señor de señores, es el Rey de reyes, pero existe el príncipe del aire. Entonces, ¿cómo le hacemos para creer el establecimiento del reino de Dios en un mundo en el cual aparece o da la apariencia que no le teme a Dios y que no le preocupa no temerle a Dios? ¿Cómo se le hace para eso? Bueno, la manera en que se hace es precisamente Pablo hablando a los filipenses. Él está hablando desde la cárcel y él está diciendo, independientemente del sufrimiento, de las limitaciones, de las circunstancias tan caóticas, lo que yo no he negociado, regresando a la ilustración de mi hijo, no he negociado la graduación de mayo. Entonces, para mí, dijo Pablo en el versículo 21, capítulo 1, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para mí, el vivir, si me quedo en este mundo, es para tener esa unidad con Cristo. Pero si muero, lo cual, por la cuestión de que estamos en estas eras y que aparentemente vamos a morir todos, es doble ganancia porque es acceso a la misma persona que tengo en la tierra, pero ahora en su totalidad. Entonces, regresando a lo que estamos diciendo, la manera en que vamos a navegar una pandemia, la manera en que vamos a navegar la realidad de la vejez, de la enfermedad, del sufrimiento, de como lo queramos ver, es simplemente recordar, retomar, y aquí es donde entra la iglesia definitivamente, aquí es donde entra el compañerismo de unos con otros, que la graduación, hablando de mi hijo, la graduación, esa es la meta, de que no nos distraigamos, porque esta cuestión de las eras distrae mucho. Y no solamente que distrae, pero es muy dolorosa. O sea, es muy dolorosa ver las injusticias, es muy doloroso ver el sufrimiento, ya sea propio y de los que amamos. Entonces, aquí el punto es, por eso Pablo está diciendo, hey, necesitan ustedes desarrollar, obtener, decidir, adoptar, tener hambre por la actitud que tuvo Cristo. De la cual yo le pregunto a Pablo, ¿y cuál fue la actitud de Cristo? Y Pablo me va a responder, qué bueno que me preguntabas porque para allá iba. Y esto es lo que dice Pablo. Cristo es aquel que siendo por naturaleza Dios.
Cristo, el cual siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, hablemos un poquito de la actitud de Cristo, ¿ok? Hablemos un poquito de la predisposición. En inglés la palabra que se usa mucho es worldview. Es la perspectiva de la vida, es cómo procesamos la vida, cómo tomamos decisiones, cómo reaccionamos a la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos, qué pensamos de Dios cuando pensamos en Dios, cómo navegamos una pandemia. Eso es lo que llamamos perspectiva de la vida. ¿Cuál fue esa en Cristo? Una manera que yo he tratado de ilustrar esto es con un pretzel. Ese es un pan que es común aquí en Estados Unidos. Sé que en otros países no se conoce muy bien este pan, pero este se le llama pretzel. Y pretzel lo que significa es que es un pan, el cual es un solo pan, pero tiene ¿cuántos agujeros? ¿Uno? ¿Dos? Tiene tres. Si no tiene tres, si nada más tiene dos, deja de ser pretzel. Si nada más tiene un agujero, sería una dona. Entonces, en este caso, este es un pretzel. Y cuando pensamos en el concepto de lo que está diciendo Pablo, de la actitud de Cristo viene desde la realidad. La realidad es que Cristo es parte de ese pretzel. Y entre paréntesis, antes de seguir con la explicación, esta cuestión de explicar la Trinidad, la realidad es que estamos limitados. Llega un momento en el cual voy a tener que detenerme en la explicación, porque por más que trate de explicarla, la realidad es que ese es un misterio. Es un misterio esto de la Trinidad. Porque es lo que está diciendo en este versículo 6. Está diciendo que Cristo mismo, siendo por naturaleza Dios. En otras palabras, Cristo es uno de estos agujeros. Son tres agujeros, son tres personas, es una esencia, es un solo pretzel. No son tres pretzels. Es un solo pretzel que tiene tres componentes. Entonces, estoy tratando de ilustrar lo que está diciendo Pablo y si no tengo cuidado puedo moverme a doctrina equivocada o herejía. Entonces voy a tratar de mantener el límite y aquí está el punto. El punto es de que cuando trata de Cristo o del pretzel, de Dios o del pretzel, es que es una esencia, porque nada más adoramos a un solo Dios, pero son tres personas. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo el mismo pretzel, ¿sí? Es ahí donde ahora esto es lo que va a hacer. Observen lo que dice la pantalla. Así es como es una esencia con tres personas. Es Cristo ahora es una persona con dos naturalezas. Su naturaleza divina, porque sigue siendo el pretzel, y su naturaleza humana, que obviamente es parte de su nacimiento virginal, lo que celebramos como la Navidad. Entonces, otra vez, sé que es bastante información. Espero que tenga sentido esto. No espero que lo sepan explicar ustedes así nada más rapidito. Lo único que espero es que cuando vean un pretzel se acuerden de la actitud de Cristo, que la actitud de Cristo, Él estando en esa naturaleza, siendo Dios mismo, lo que está diciendo, lo que hace único a Cristo, y entre paréntesis, cuando hablo de que lo hace único, observen el pretzel, observen la dinámica del pretzel, de los agujeros. ¿Se dan cuenta que cada agujero es diferente? O sea, tiene cualidades únicas cada agujero. Es lo que creo que pasa en la Trinidad. O sea, los tres hacen lo que es la persona de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente podemos hablar de sus distintivos. Lo que Pablo está haciendo en el versículo 6, está hablando de los distintivos del Hijo, de aquel que nos está llamando Él a semejarnos en su actitud. Lo que no podemos hacer, o sea, podemos hablar de sus distintivos. Cada hoyo es distinto, tiene cualidades únicas. Lo que no podemos hacer es separarlo. No podemos hacer eso, porque entonces caemos en problemas, caemos en herejía. Entonces, aquí es uno de los principios que tenemos que mantener con cuidado. Otra cosa que quiero mencionar rápidamente con respecto a la Trinidad o con respecto a esto, es de que viendo esta foto, tratando de entender o darnos una idea de cómo funciona esto, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La otra cosa es de que observen que dentro de la Trinidad, dentro de una esencia que es un solo Dios con tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, existe jerarquía. Existe jerarquía. Porque Cristo siempre dijo, yo hago lo que el Padre me dice. Yo solamente hablo lo que el Padre me dice. Yo oro al Padre. Yo fui enviado por el Padre. Yo voy nuevamente a el Padre. Entonces siempre existe ese concepto de jerarquía. En cuestión del Espíritu,
Es Cristo quien manda el Espíritu en Hechos capítulo 2. Es el Espíritu quien va a dar testimonio de las palabras del Hijo. Es el Espíritu de Cristo que Él nos deja al Consolador, que es el punto aquí, de que dentro de la Trinidad hay jerarquía, pero esa jerarquía no implica diferencia en esencia, es una diferencia en función, no en esencia. Para aquellos que son maestros o han trabajado dentro del magisterio o en las escuelas, por ejemplo, tenemos un director o un principal que se le llama acá en Estados Unidos, tenemos un subdirector, tenemos tal vez consejeros, tenemos diferentes personalidades, una persona que está en la intendencia, en fin, las funciones de las personas son diferentes por la cuestión de la organización, para que funcione la organización. Pero el hecho de que haya un director y hay alguien que maneja el autobús, que reparte a los niños, o la persona que trabaja en la cafetería comparado con el maestro de química, eso no implica que hay diferencia en el valor de las personas. Si hubiera un incendio en una escuela, en un salón, y está un intendente, alguien de intendencia, custodian decimos en inglés, y está un director, los cuales en función son muy diferentes, responsabilidades muy diferentes, sus salarios son muy diferentes, pero hubiera un incendio, yo no creo que los bomberos o la policía va a entrar y va a decir, nada más puedo salvar a uno, ¿quién gana más? ¿Quién tiene más educación? No. O sea, vemos a las dos personas y las dos personas tienen un valor delante de Dios. Son seres humanos. Sus funciones son diferentes a nivel estructura, a nivel organización. Traduzcan eso en cuestión de lo que estamos hablando. En cuestión de la Trinidad, hay jerarquías y hay diferencias en función. Lo que no hay diferencia es en esencia. Es el mismo Dios. Cuando hablamos de tres personas, es el mismo Dios. En otras palabras, y otra vez, aquí es donde tengo que tener cuidado con mi explicación. Cada componente de la Trinidad es Dios mismo. Eso es lo que estoy tratando de decir, aunque sus funciones son diferentes. Bueno, espero que eso tenga un poquito de sentido porque si tratáramos de hacer algo de aplicación con ello, pensar en la cuestión de nuestras hijas, nuestros hijos, casarse eventualmente, si ya están casados o nosotros estamos casados, es el papel en el cual hablamos acerca de que el hombre es la cabeza del hogar, que tiene que haber esa cuestión de estructura, de sumisión mutua. Efesios va a hablar acerca de eso y muchas veces el problema que tenemos es que traducimos esas posiciones de función, muchas veces las traducimos como esencia. Y pensamos que si yo no me voy a someter a ella o yo no me voy a someter a él, ¿cómo es posible? Y empezamos ahí con las diferencias en cuestión del hogar con los hijos, lo mismo, en el trabajo, exactamente lo mismo. Entonces, aquí es donde entra esa cuestión de diferenciar entre función y esencia. Una vez más, es una sola esencia, es Dios, tres personas y cada una de las personas tiene una función diferente. Y dentro de la función hay jerarquías. Entonces, no olvidemos eso, ¿ok? Eso es importante. Y por último, hablando de la persona de Cristo, es que es una persona la cual tiene dos naturalezas. ¿Sí está bien todo eso? Espero que tenga sentido lo que estamos diciendo, que no sea muy confuso. Todo esto lo estoy explicando porque esto va a ser el preámbulo de la actitud de Cristo. O sea, vamos hacia algo con esto, ¿ok? Porque Pablo nos dijo, necesitan tener la actitud de Cristo. Ok, la actitud de Cristo es lo que nos va a ayudar a navegar las eras, el mundo en que vivimos, la realidad de un mundo caótico, pero aún Cristo sigue siendo soberano. ¿Cómo le hacemos para ello? Es la actitud de Cristo. Ok, por lo tanto, hablando acerca de esta actitud, en la cual él otra vez no lo consideró como algo para aferrarse, no lo usó para beneficio propio. Es algo que yo he estado enfatizando en mi predicación en los últimos, pues desde que empezó todo este show que estamos viviendo, es la cuestión de que la predicación, la palabra de Dios siempre se ha presentado, se ha vivido desde una perspectiva donde Dios es Señor, Dios es soberano. Y muchas veces nos pone un poquito nerviosos la soberanía de Dios porque la leemos o la procesamos como que si el hombre pierde la habilidad de decidir o su libre albedrío. Y otra vez, en un mundo caótico, tenemos que recordar que el versículo 6, donde nos dice nos dice la cuestión de cómo Cristo funciona en su actitud, está basada en su supremacía que Él la usa para beneficio de otros. Entonces, predicar la soberanía de Dios es literalmente para beneficio de otros. El ateísmo va a cuestionar esto cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Josué, que Dios instruye a Josué a que entre en la tierra prometida y que haga una
un genocidio, que haga una matazón de gente. El ateísmo va a cuestionar, por ejemplo, lo que estoy diciendo de un Dios que va a usar su soberanía para beneficiar a otros, cuando leen la historia de Abraham, el cual es indicado que sacrifique a su hijo Isaac. Eventualmente el ateísmo va a usarlo en contra del cristianismo, el hecho de que el Dios, hablando otra vez del pretzel, el Dios Padre, literalmente le pide al hijo que sea crucificado. Entonces, esas disyuntivas que aparentemente el ateísmo nos presenta y nos reta o reta a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en las universidades, son un reto, y el ateísmo tiene todo el sentido del mundo siempre y cuando no existe en el ser humano la traición cósmica que cometimos en Génesis. ¿Qué estoy diciendo? Que la manera en que Dios ha procesado, la manera en que Dios ha obrado, el contexto de ello es que el hombre es un enemigo de Dios, y el ateísmo nunca va a considerar eso porque, número uno, no hay Dios, entonces no hay a quien cometer traición cósmica, número uno. Y número dos, en la cultura en que vivimos, el ateísmo incluyendo, siempre la conversación implica, o lo dicen abiertamente, que todos somos buenos, que todos por naturaleza, hay algunas excepciones, que hay gente malilla por ahí y algunos que merecen Ted Bundy y otros Hitler y otros ahí, Mussolini y esos, pero en su generalidad somos buenos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, bueno, no hay ni siquiera uno, y hemos dicho que lo único que había bueno, él en cuestión del sufrimiento, él se voluntarió. Okay, entonces, incluso Jesús dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno si bueno ni solo hay uno, que es el Padre, ¿no? O sea, exacto, y ahí, y otra vez, eso porque es la historia del joven rico, cuando le dice maestro bueno, es precisamente porque ese es el ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo, porque Jesús está tratando de que él entienda o tal vez dialogar o cuestionar el concepto de bondad. ¿Qué es bondad para ti? Porque aquí es donde tenemos que regresar a la conversación de que trágicamente muchos pensamos que el cristianismo, eso es lo que pensamos, no lo decimos, pero lo pensamos, el cristianismo es simplemente evitar el infierno en la eternidad y el sufrimiento aquí en la tierra. Ese no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. No se trata de eso. Es parte de ello, pero otra vez, no estoy a favor de sufrir, no me gusta la idea de sufrir, pero Hebreos 5:8, Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Ok, la actitud de Cristo. Por lo tanto, dice, en lugar de usar el ser parte del pretzel, es ser el pretzel. Por lo contrario, ¿qué es lo que hace? Se rebaja voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, hablando de su rebajo o de rebajarse, es simplemente entender que en su gloria divina, porque Él es el pretzel, Cristo es Dios mismo, es parte de la Trinidad, pero es Dios mismo, porque cada persona de la Trinidad es Dios mismo. Otra vez, esto es misterio, ¿ok? No puedo explicarlo más allá de eso, porque después ya me voy a salir de los límites que existen dentro de la palabra de Dios, pero dentro de su divinidad, cuando Pablo dice que Él se rebaja, es simplemente que Él le va a añadir humanidad a su divinidad. Él le va a añadir humanidad a su divinidad. Eso es lo que hace rebajo. Entonces, ese rebajo que hace no implica que él pierde su esencia de pretzel, de Dios. Él no deja de ser Dios. Inclusive, por ejemplo, si ustedes observan la historia de la Navidad o el nacimiento virginal de Cristo, solamente la encontramos narrado básicamente en 2 evangelios. La encontramos en Mateo, la encontramos en Lucas. En Mateo es la aparición del ángel a José, en Lucas es el ángel a María. Y de ahí en fuera, nunca volvemos a escuchar de ello. Yo argumentaría que el nacimiento virginal de Jesús es crucial para la teología de la Biblia, para el cristianismo, porque si Cristo no nació virginalmente, implicando que fue concebido por el Espíritu Santo, estamos en problemados. Porque cuando decimos que se le añadió humanidad a su divinidad o a su deidad, estamos implicando que aunque él fue 100% hombre, él no tuvo la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Porque acuérdense, el primer Adán, que es nuestro padre, él nos acreditó su naturaleza. Entonces, nosotros cuando nacemos, nuestro pecado lo hacemos por obligación, no porque queremos pecar. Pero en la transición de conocer el Evangelio y entregarnos a Cristo,
esa relación que se nos fue heredada, que también la practicamos porque queremos el pecado, es que no nada más le echemos la culpa a Adán ni a Satanás, también es voluntad propia. Ese crédito que recibimos del primer Adán, el segundo Adán, que es Cristo, lo nulifica y ahora nos acredita su justicia. Entonces, todo eso es extremadamente importante porque el nacimiento virginal nos enseña que lo que Cristo añadió a su divinidad es naturaleza humana sin la posibilidad de pecar. Eso implica que Cristo, aun si hubiera querido, no hubiera podido pecar. La nueva traducción viviente del pastor, dice, Sí. en cambio, o sea, a lo mejor para entender un poco más qué es exactamente esto de rebajarse voluntariamente. Dice, renunció a sus privilegios divinos, o sea, Exacto. no dejó de ser Dios, solo renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y otra vez, esto es extremadamente importante porque el añadir o el renunciar, el añadir humanidad a ello, este es un concepto crucial hace 2000 años, porque acuérdense que esas iglesias, los filipenses es una de ellos, van a batallar mucho con la cuestión de los gnósticos, de las filosofías griegas, donde los dos grupos más fuertes o dominantes religiosos en este tiempo son fariseos y saduceos. Y los saduceos son aquellos que su influencia y su trasfondo era de una inclinación griega. Entonces Pablo, si no me equivoco, es Hechos capítulo 17. Está ante un tribunal, porque Pablo siempre andaba metido en problemas. Está ante un tribunal, lo están enjuiciando y Pablo se da cuenta que en la audiencia hay fariseos y hay saduceos. Los fariseos eran más apegados al judaísmo, eran como los patriotas, defendiendo su patriotismo, su nacionalismo. El saduceo era más influenciado por una cultura foránea que eran los griegos. El punto es es que uno de los puntos de división entre ellos grandísimo era precisamente la resurrección de entre los muertos. Porque la resurrección de entre los muertos lo que implica, y ustedes lo saben esto ahora, es simplemente el espíritu de la persona regresa al cuerpo físico. Y cuando Cristo sale de la tumba, no fue un resucitado, no fue una resucitación, fue una resurrección. Entonces, Cristo sale con un cuerpo físico glorificado, no fue el mismo cuerpo físico, pero el punto de la filosofía griega o de los saduceos, la meta era separar lo físico de lo material. Entonces, en la mente de ellos no podían comprender o entender que alguien deseara volver a unir lo que eventualmente logramos en la muerte, que es el separarlo. Entonces, cuando encontramos esas corrientes metidas en este tipo de conversaciones, es ahí donde Pablo, regresando a Hechos capítulo 17, creo que es el 17, es donde Pablo ve a los dos grupos y a propósito les avienta el tema de la resurrección entre los muertos y se arma un pleito grandísimo entre ellos. O sea, Pablo nada más los instigó porque él sabía que ese era un punto de división. Todo eso lo menciono porque, otra vez, en cuestión de no encontrar el nacimiento virginal en la predicación de los apóstoles, tengo la impresión, no me consta, pero tengo la impresión, no tengo evidencia bíblica, que yo creo que los apóstoles se limitaron a predicar el nacimiento virginal de Jesús porque lo que predominaba era la cuestión de los demigods, que no sé cómo se dice en español, pero son los que son dioses, mitad hombres. Semidioses de la mitología Semidioses, griega, ¿no? sí, donde la filosofía griega y ellos decían que los dioses descendían y tenían relaciones con las mujeres, con las hijas de los hombres y producían hijos que eran mitad y mitad. Entonces, Cristo no es eso. Cristo no es eso, ¿ok? Cristo sigue siendo Dios mismo, simplemente que se le añade esta cuestión de la humanidad. Eso implica, aquí está el punto, eso implica que dentro de ello Él toma la naturaleza ¿de qué cosa? ¿Qué tipo de naturaleza? La naturaleza de siervo. Entonces, aquí es donde entra esa disyuntiva que recuerden que el contexto de esto que estamos explicando no es nada más para indagar lo que la Biblia enseña y teología. Pablo está diciendo, esta es la actitud que debemos de tomar. Es la actitud donde tenemos que seguir el ejemplo en cuestión de servicio. Y esta cuestión de servicio es retomar la conversación que Cristo literalmente de gloria desciende a un pesebre. Donde Cristo deletrea la palabra liderar o liderazgo literalmente como SERV
S-E-R-V-I-C-I-O, que es la palabra servicio. Inclusive yo diría que no hay otra manera de liderar que no sea de servicio. Cualquier otro tipo de liderazgo que no sea de servicio no es liderazgo a través de los lentes de la Biblia. Entonces, traduzcan todo lo que estamos diciendo en el contexto del hogar. O sea, soñemos con un padre que es llamado a liderar su familia y su motor de arranque es una vida de servicio. Yo pienso que toda dama va a estar dispuesta a seguir ese liderazgo. Pienso que todo hijo si mi líder le caracteriza no lo que sabe, no lo que puede, no lo que logra, no lo que, o sea, todas las credenciales que podemos tener, si su motor de arranque de este líder es una vida de servicio, wow. O sea, imagínense un país, imagínense una iglesia, imagínense un gobierno, imagínense un hogar donde el motor de arranque es liderazgo, es literalmente servicio. Y en este caso, humildad es lo que Cristo traduce como la fortaleza. Es donde encuentra Él, es donde Cristo va a decir, es ahí donde encuentras realmente, es donde encuentras autoridad. Eso es lo que quisiera decir, autoridad. Tu autoridad está en la medida en que te humillas. Ahora, ¿se dan cuenta que todo esto es extremadamente anticultural? Es exactamente lo opuesto que enseña la cultura. Es exactamente lo que típicamente pensamos y lo que por naturaleza somos. Porque si somos honestos, a nadie nos gusta que nos vean como siervos y mucho menos no nos gusta que nos traten como uno. Es lo que menos nos gusta, si somos honestos. Para Cristo, esta fue su actitud antes de venir al mundo. Si esa es la cosa, de que Cristo no es que se adaptó a lo que estaba viviendo, no es que se adaptó al desprecio de su propia gente en el caso de Santiago, su medio hermano que escribe el libro de Santiago, se cree históricamente que él se entrega al evangelio hasta después de que Cristo asciende al cielo. Entonces lo que implica históricamente es que su misma familia que dice los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces, en ese contexto, lo que Pablo está diciendo es que esta conversación del versículo 6, versículo 7 y lo que sigue, si se pueden imaginar, es una conversación, es una transacción, es una decisión que se toma entre el Padre y el Hijo, entre el pretzel, antes de la fundación del mundo. Este es el plan perfecto, soberano de Dios, antes de que el hombre pecara, antes de que sucediera lo que sucedió. Entonces, encontramos aquí esa actitud de liderazgo, de humildad de parte de Cristo, donde dice que esa vida de servicio o de liderazgo o de autoridad dentro de la humildad es aquella que Él eventualmente se hace semejante al hombre. Es como viene a concluir esa actitud, donde otra vez añade humanidad a su divinidad, servicio, autoridad a través de humildad y eventualmente se hace semejante al hombre. ¿Qué implica ello? Una vez más, esto es lo que implica que en el caso de Jesús, ese es un principio crucial y eterno. Cristo, en su semejanza al hombre, todo lo que implica es que Cristo sigue siendo una sola esencia. Pero en este caso, o una sola persona, en este caso, dos naturalezas. Lo que va a causar problema para nosotros es cuando vemos a Cristo operar a través de los evangelios, donde sale a flote una naturaleza y luego sale a flote otra naturaleza. Entonces, en ocasiones Cristo va a tener sueño, en ocasiones va a tener hambre, en ocasiones va a sentir luto cuando Lázaro fallece. Esa es la naturaleza humana, como cualquier otro ser humano. Pero también vamos a encontrar la naturaleza divina cuando está literalmente leyendo o entendiendo la intención del corazón de la persona. Es la naturaleza divina cuando eventualmente sale de la tumba. Es la naturaleza divina en la cual sus palabras, su mensaje, su predicación, su enseñanza suena un poquito diferente a todo lo que habían escuchado a través de la historia de la humanidad. El reto que tenemos nosotros hoy en día ¿cómo se dice esto? Como occidentales. Estamos de este lado del mundo, esta cultura de la que estamos leyendo es del otro lado del mundo y esa gente de allá piensa muy diferente y siempre ha pensado diferente a nosotros. Y la otra es el distanciamiento en cuestión de tiempo. Este tipo de enseñanza nos causa problema. Porque queremos, ¿es Dios o es hombre? ¿Cuál de los dos es? Y Pablo va a decir, la respuesta es sí.
Es ambos. Ok, entonces todo eso es lo que describe él como la actitud. Y él dice, y al manifestarse, versículo 8, como hombre, estando en esa condición donde una vez más hombre implica una esencia de naturalezas, en esa condición donde sin perder su esencia como Dios, él agrega su naturaleza humana y él es 100% hombre, dice, él decide humillarse. Vean la trayectoria, porque eso es lo que Pablo está diciendo que sea nuestra actitud para navegar la pandemia, para navegar las tragedias, porque pónganse a pensar, nada más así, nada más como una conversación hasta cierta manera lógica. ¿Qué es lo opuesto a humillarnos? ¿Soberbia? ¿Creernos que el mundo y la vida nos debe todo a nosotros? Enaltecernos, sí. Sí, o sea, pensar de que yo le estoy haciendo un favor a la humanidad con caminar aquí entre ustedes. O sea, siéntanse suertudos porque me conocen. Eso es lo que está diciendo literalmente. Entonces, dejemos de la pandemia, dejemos de toda esta espiritualidad y esto. Si somos honestos, una vida de soberbia, una vida de que yo soy la bujía del equipo y que a mí todos me deben y que ustedes son los suertudos porque me conocen, nunca va a encajar en esta vida. O va a encajar hasta cierta manera. Eventualmente, la persona termina sola. Eventualmente va a ser rechazada y eventualmente la persona se va a rechazar a sí misma. Porque no funciona, porque eso es vivir en falsedad, eso es vivir en algo que el corazón del hombre no fue diseñado para ello. Eso literalmente produce o nace del corazón de Satanás, porque es lo que Satanás hizo. En el libro de Ezequiel nos habla acerca de que él, siendo el director de la alabanza del Señor, eventualmente quiso la alabanza para él. Adán y Eva, desde el capítulo 3, tenían la oportunidad de administrar toda la creación en ese huerto y deciden hacer exactamente lo opuesto a esa humildad. Todo esto lo menciono porque esta es la actitud que Él está esperando que nosotros llevemos a cabo, la cual dice Él, y al manifestarse como hombre, añadir, otra vez, añadir humanidad a su divinidad, Él lo que hace es que se va a humillar. Esta cuestión de la humillación de Cristo, y aquí es donde me gustaría que esto lo escribieran o se lo grabaran o lo pensaran y conectáramos los puntos de la historia de la humanidad. Ese fue el plan redentor de Dios desde el principio. Cuando Dios llamó a Abraham para eventualmente llamar a un hijo y eventualmente ese hijo tener hijos que eventualmente se iban a multiplicar, entonces llama a Abraham, llama a la familia de Abraham, llama al pueblo de Israel, que son los descendientes de Abraham. Todo eso, Él los llamó desde un principio a hacer lo que dice el versículo 8. Iban a ser el vehículo de redención a través de una actitud de humillación, de una actitud de humildad, de una actitud en la cual el corazón de Dios, lo hemos dicho anteriormente, siempre ha sido un misionero Dios. Siempre. Dios siempre ha visto siempre ha usado su influencia, su soberanía, su poder, su omnisciencia para bendecir a otros. ¿Cómo lo sé esto? Ok, puedo dar muchos ejemplos, pero voy a dar nada más uno. En el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecan y la serpiente y se arma y el problema en grande, se aparece el Señor y dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues es que la serpiente, la mujer que tú me diste y la mujer, la serpiente, y empieza la situación difícil y eventualmente Dios empieza a ejercer su justicia. La serpiente se va a arrastrar como su castigo, la mujer va a tener que, con dolores de parto, y va a tener que someterse al varón, y el varón con el sudor de su frente, todo eso, y eventualmente son sacados. Pero aquí está el punto. En medio de todo ese juicio que está proveyendo, ¿sí?, hay dos cosas que suceden que son tangibles del corazón misionero de Dios. Dios no tenía opción. Dios no tenía opción. Él tenía que traer juicio al pecado, porque es el principio de un ser justo. Dios no puede hacerse de la vista gorda. Dios no puede decir nada más de que, esa serpiente, hombre, nada más la dejé tantito y mira lo que anda haciendo. No. Dios, el pecado tiene que ser castigado, no solamente porque es pecado, pero es porque va en contra de la naturaleza de Dios, y porque Dios es su naturaleza, Él solamente puede actuar bajo su naturaleza. Entonces el pecado tiene que ser castigado. Entonces, Él provee el juicio y lo primero que hace es cubrir la desnudez de ellos, porque se dan cuenta que están desnudos. Dios no tenía que cubrir su desnudez. Dios cubre su desnudez. La otra cosa que hace, que es el mensaje central de la Biblia o del Evangelio, es Génesis 3, versículo 15. En Génesis 3, versículo 15, es donde dice la palabra de Dios que la serpiente iba, y esto es profecía, esto es algo mesiánico, la serpiente iba o va a herir
el calcañar. El calcañar. En otras palabras, el muslo, la pierna, acá, ¿sí? Iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer, no el de la mujer, de la simiente de la mujer. De tal manera que dice, y la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Todo eso está dado y dicho en Génesis capítulo 3. Y ahí confirmamos. Y dos cosas también, digo, importantes. Adelante tú. ¿Tú? Sí, dime. Que también ahí podemos comprobar otra cosa bien importante, porque luego nos predican a un Dios soberano, pero ogro, ¿no? Un Dios de juicio, pero con maldad en el corazón. Y comprobamos en esa parte en donde Él cubre su desnudez, que Él pudo haberles dicho a Abraham y a Eva, a ver, maten a los animales y ahora háganse sus vestiditos para que... Pero Él mismo hace el vestido de Adán y Eva, o sea, en su amor porque era su creación. Entonces, ese es el corazón del Dios al que servimos, un Dios de justicia, que no puede ver el pecado, que lo va a hacer juicio sobre el pecado, pero con misericordia. O sea, en medio de todo, ustedes siguen siendo míos y yo los visto. Y la otra sí. era la simiente de la mujer. Las mujeres no tenemos simiente, ¿no? Entonces, desde ahí ya estaba preparando el camino claro para alguien que fuera totalmente fuera de la realidad o de lo normal, porque no había manera en que una mujer tuviera simiente y sigue sin haberlo, ¿no? Sí, y aquí uno de los principios con respecto a esa profecía, donde la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es que es el concepto de que parte, acuérdense, antes en el capítulo 2, capítulo 1, uno de los mandatos que Dios les da a ellos como su creación, Adán y Eva, es la cuestión de, dice, sojuzgad la tierra, llenad la tierra y sojuzgadla, multiplicaos. Entonces es mandato divino el tener hijos, número 1. Número 2, en cuestión de esta cuestión del calcañar, ser herido, que es básicamente el viernes, cuando la serpiente o Satanás le da esa herida al Hijo de Dios, el aplastar la cabeza de la serpiente básicamente es el domingo, pero en cuestión de creación, conecten la conversión con los hijos, porque cada vez que tenemos un hijo, existe, asumiendo que ese hijo va a seguir los caminos del Señor, va a aplastar la cabeza de la serpiente, va a avergonzar a Satanás. Y el punto aquí, este es mi punto, que trágicamente, porque vivimos exactamente lo opuesto al versículo 8, vivimos en una actitud de arrogancia, de autosuficiencia, de que sabemos más de lo que Dios nos ha indicado, tenemos una generación que no queremos tener hijos. Tenemos una generación que estamos literalmente extinguiendo los valores de la Biblia porque el discipulado es a través del hogar, no es a través de la iglesia. La iglesia juega un papel extremadamente importante, pero si no estamos teniendo hijos, ¿a quién vamos a discipular? Nosotros cada año vamos por los últimos 10, 12 años la iglesia ha ido para Alemania a un campamento de béisbol que hacemos, ellos vienen en el Spring Break. Y hace 4 o 5 años, no recuerdo, pero ustedes recordarán cuando empezaron las caravanas donde salía la gente de Afganistán, de Marruecos, del norte de África, buscando asilo por la cuestión de la opresión dentro del Islam radical y todo eso. Del punto es que nosotros fuimos por muchos años a Alemania y íbamos a hacer el campamento en la misma ciudad y de repente, de un año para otro, se aparece mucha gente de estas culturas del Islam. Y aquí está el punto. Cuando recién fuimos a Alemania, yo todavía recuerdo esas conversaciones, cuando recién íbamos al principio, recuerdo que me decían a mí en las pláticas que el gobierno le pagaba a las personas porque tuvieran hijos, porque no querían tener hijos los alemanes o los europeos, que en cuestión del secularismo, Europa va a la vanguardia, Canadá y después Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y el punto aquí simplemente es esto, que a Alemania les llega este éxodo de gente de una cultura donde tienen muchos hijos, en una cultura que disipulan a través del hogar, así es que es inevitable. Europa está siendo y va a seguir siendo evangelizado con estas culturas simplemente por la cantidad de personas que hay. Es inevitable, no es tanto inclusive de que unos sean más agresivos que otros, es simplemente que al tener esta mentalidad en la cual va en contra de la naturaleza que Dios estableció, vamos y seguiremos pagando
las consecuencias de ello. Entonces, todo esto tiene que ver con respecto a esta actitud de Cristo en cuestión de su humillación. Él se humilla y esa humillación refleja el plan redentor desde un principio. Es obvio que Cristo es el punto de la historia en ese sentido. Abraham, familia, nación, simiente. Entonces, apreciamos el bienes y raíces, que es la nación de Israel. Apreciamos la nación en cuestión de la cuestión étnica, pero entendemos que no hay superioridad de los judíos hoy en día, porque el único que es superior es un judío. Eso es lo que entendemos, la simiente, el que vino a ser el salvador del mundo, porque esto que está en la pantalla del plan redentor de Dios, todos, sin excepción, desde Abraham y el resto de la historia, hemos fracasado, la iglesia ha fracasado. Como cristianos fracasamos en llevar esto a cabo. Por eso Pablo está diciendo, tengan la actitud de Cristo. Dejen de tener la actitud opuesta a la de Cristo, donde él simplemente concluye diciendo esto: su humillación es a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Esta muerte de cruz es la cual, regresamos a esto, donde Dios no se pudo hacer de la vista gorda. La muerte de cruz involucra que, de acuerdo a la ley, todo aquel que fuera colgado de un madero era maldito. Era maldito. Eso implica que en la cuestión de la traición cósmica, en cuestión del pecado de la humanidad, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, ¿sí? Alguien tenía que pagar por esa traición cósmica. Dios no puede ver al hombre que confiesa su pecado, el hombre que confiesa su pecado, y Dios simplemente decir, pues qué bueno que qué bueno que entendiste que estabas mal. Qué bueno que estás regenerando tu vida. O sea, borrón y cuenta nueva, perfecto. Sí, eso es parte de ello, pero alguien tiene que pagar. Esto no se va a ir gratis, el asunto. Y sabemos históricamente, sabemos proféticamente que el pago se hizo en su totalidad a través de la persona de Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, de que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es precisamente que su actitud se viene desarrollando con un propósito más grande que la actitud. En otras palabras, observen que Cristo no veneró su actitud. Su actitud fue el producto de su esencia. Porque ustedes y yo sabemos, lo que somos eventualmente sale a flote. Podemos tratar de camuflajear nuestra actitud, podemos camuflajear nuestra manera de ser y dar apariencia de que realmente somos cuando realmente no lo somos. Pero en el caso de Cristo, porque Él es el pretzel, Él es Dios mismo, aquí está llegando a la cúspide, llegando a la cima de la expresión más grande de un corazón misionero, donde, y aquí es el punto, donde el Dios que por naturaleza ama, Él es amor, Él tiene, por el amor que él es, Él tiene que ejercer justicia, venganza, castigo. La manera en que yo lo he ilustrado esto anteriormente es precisamente de una escala muy, muy pequeña comparada con la de Dios, obviamente, es que en cuestión de mis hijos, mi naturaleza es amarlos. Los amo. Pero en cuestión de que si alguien trata de lastimarlos, van a conocer mi venganza, van a conocer mi ira, van a conocer mi violencia, porque es el producto del amor. Entonces, no es tanto de que yo sea una persona violenta, no es tanto de que yo quiera lastimar a alguien, pero si alguien trata de lastimar a mis hijos, por el amor que tengo por ellos, van a conocer mi violencia. E inclusive, si yo no reacciono a protegerlos, ellos van a decir que no los amo. Entonces, observen que dentro de una misma persona pueden existir ambas cosas. No podemos escoger una u otra. Depende de las circunstancias. La única diferencia con Dios es que Dios es amor y Él eventualmente ejerce su ira, ejerce su venganza, ejerce su justicia. Lo hermoso de la historia es que nadie fue receptor de la justicia de Dios como lo fue su propio Hijo. Nadie. Entonces, eso es parte del evangelio, ¿no es cierto? Es parte de la esperanza que tenemos en Él. Ok, entonces, no se puede hacer de la vista gorda. Él tiene que ejercer lo que tiene que hacer. Y aquí es donde Pablo nos da un por eso, una transición gramatical. Transiciona esto gramaticalmente de tal manera que dice, esa es la razón, todo lo que hemos hablado, todo lo que he explicado, es por eso. Lo que implica esa transición
gramatical del por eso es simplemente exalta o reconoce o enfatiza la supremacía y la eternalidad de aquel que por amor a nosotros no solamente se hizo hombre o añadió humanidad a su deidad, no solamente se hizo hombre, pero se hizo obediente o se hizo siervo y se humilla, y su humillación es de muerte, muerte de cruz. Todo eso que estamos hablando y que hemos puesto, lo que hace es que expone y se convierte en la plataforma para desplegar su eternalidad, de que Él es Dios mismo, de que Cristo es antes del tiempo, Cristo está a tiempo o vino a tiempo, y Cristo es más allá del tiempo. Entonces, por eso es que Pablo, usando este lenguaje de por eso, o sea, si se fijan, Pablo está tratando está tratando de conectar con nosotros, porque la realidad es que nosotros no podemos pensar más allá del tiempo. Estamos limitados a pensar dentro de los confines de una cronología. Y aquí Cristo, también, más que pastor, eso. Sí. Se rompería la doctrina de la prosperidad con esa transición o con estos dos versículos. Porque aquí no dice que Dios lo exaltó porque Él era Dios, ni lo exaltó porque tenía las cualidades de Dios, ni lo exaltó porque era hijo. O sea, simplemente lo exaltó porque era hijo, no, lo exaltó porque Él mismo se humilló y Él mismo decidió ser obediente. O sea, no fue siendo yo hijo, Dios me la debe, ¿no? O sea, Exacto. Él me va a librar y me va a mandar a los ángeles para que me descuelguen del madero. A raíz de que se concluye la obediencia, entonces Dios lo exalta. Exacto. Es como un efecto de dominó. Ese efecto de dominó es de que esa transición de que expone la eternalidad de Cristo, es de que dice él, Dios el Padre lo va a exaltar. O sea, da una impresión como que hay una restauración cósmica, una restauración de señorío. Una restauración en la cual, si queremos traducir esto en nuestra experiencia, al ser coherederos con Cristo, observen que los versículos 6, 7, 8 fueron difíciles de leer cuando empiezas allá a ver en detalle todo lo que Cristo hizo, tuvo que hacer y decidió hacer. Pero observen que todo el sufrimiento de Cristo en el versículo 9 tiene el propósito. Entonces, aquí no estamos simplemente promoviendo sufrimiento por sufrimiento. Aquí no estamos hablando de la cuestión del a ver qué pasa y bueno, pues a ver cómo nos va a ver qué dice la suerte o el destino. Observen que Cristo en su trayectoria, porque cuando hablamos de humillación, en el versículo 8 o el versículo 7, no recuerdo cuál de los dos es, dijimos, y por eso me fui desde Génesis, desde Abraham, o sea, ese fue el plan original del Padre, que Él invita a Abraham, invita a su familia, a la nación, a la iglesia a ser parte de ello, pero constantemente hemos fracasado. Constantemente hemos visto a Dios y hemos dicho, tu plan suena perfecto, pero ahorita que estoy en medio de la pandemia, lo que necesito es que bendigas mi plan. Porque acabo de recibir el reporte del doctor y la verdad es que, o sea, yo sé que existes, pero hey, estoy en necesidad. Entonces, observen que aquí el punto es simplemente ver esta cuestión de la exaltación de Cristo se convierte en la razón de su sufrimiento. Entonces, yo argumentaría, ese sería mi argumento, yo argumentaría que el ser humano es salvo sola y exclusivamente cuando Cristo es exaltado. Si Cristo no es exaltado, el hombre no es salvo. No puede ser salvo. Porque la exaltación de Cristo, obviamente la vemos reflejada en lo que acabamos de celebrar, es su resurrección. Es esa restauración de su señorío, que no tanto que lo haya perdido, pero es que esos versículos que acabamos de leer habla acerca de ese proceso de redención, donde eventualmente esta exaltación es lo que libera al hombre de su propia exaltación, de su propia vanagloria, de su propia autosuficiencia, de su propia justicia propia que decimos. En inglés es la palabra self-righteousness. Entonces, en la vida del ser humano, o Cristo va a ser exaltado, o yo voy a tratar de ser exaltado. Y otra vez, la última vez que tratamos eso, no funcionó, porque eso es Génesis capítulo 3. Esa es la historia de nuestras vidas y no termina bien la historia. Entonces, la exaltación que el Padre le da al Hijo es lo que decimos como restauración cósmica. Nada le conviene más al hombre
que adorar a un Dios, adorar a alguien que está por encima de todas las cosas. Entonces, es lo que estamos hablando de la persona de Jesús. Dice aquí que fue exaltado y dentro de su exaltación, el Padre le da lo sumo, lo exalta hasta lo sumo y le otorga el nombre que está sobre todo nombre. Eso es parte del proceso de exaltación, es lo que el Padre hace por o para el Hijo. Esto está implicando que para que ante el nombre que se le ha dado por el Padre al Hijo, ¿sí? Es que se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esto implica esta actitud de doblez, es de doblegar, de postrarnos. Observen lo que está sucediendo, ¿ok? Observen cómo su exaltación lo que hace es que este retomar de su posición cósmica produce en nosotros, ese es el amor de Dios, darnos la habilidad de doblar la rodilla, porque el hombre por sí solo no lo podemos hacer. Por sí solos, sin la exaltación de Cristo, el hombre sigue perdido en su pecado, en su muerte espiritual. Y la muerte espiritual lo que hace es que uno espera que otros se dobleguen ante uno. Entonces, esto de doblar rodilla ante el Señor es la verdadera libertad del cristianismo. Es cuando tengo la habilidad de reconocer su grandeza, de reconocer su soberanía y de reconocer que nada me beneficia a mí más que un Dios restaurado en esa experiencia cósmica, en esa experiencia de señorío. Entonces, aquí es donde entramos en ese de reconocer la redención que Él nos da es a través la redención de Dios, nos redime de la ira de Dios, nos redime del infierno y eventualmente de mí mismo, porque si no, es que yo voy a esperar que todos se dobleguen ante mí. Yo voy a esperar que yo sea el que sea restaurado y que aquí es donde está el evangelio de la prosperidad. No funciona, no va de esta manera, ¿sí? Ok, y te dice toda lengua confiese que Jesucristo, este es el nombre que se le fue dado a Cristo, este es el nombre que acabamos de leer. Cuando dice que se le dio, que dice, por eso, versículo 9, pero lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, el nombre que se le dio a Jesús, que es sobre todo nombre, es el nombre de Señor. Es el nombre. Esta palabra Señor es la que conecta con la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, parte de ello es que los nombres en la Biblia describen esencia, describen carácter, describen lo que la persona es, no nada más lo que hace. Entonces, básicamente lo que está describiendo Pablo, y este es un punto de contención, es un punto en el cual si en la iglesia, o mejor dicho, porque en la iglesia había cristianos que eran parte de la influencia griega y tenían esa mentalidad donde estaban de acuerdo en que Cristo haya sido un buen rabino que predicaba un mensaje excelente, pero no aceptaban que Cristo haya sido Dios mismo quien enseñaba. ¿Sí vemos la diferencia? Maestro que enseña de Dios, Dios que enseña. Entonces Pablo está diciendo, no. Sí, el resucitado no fue simplemente el hijo del carpintero, no simplemente es aquel que caminó entre nosotros y que hizo milagros y prodigios y enseñó la palabra de Dios, todo eso es importante, pero quien realmente es el resucitado es Dios mismo, al cual se le añadió esa humanidad y es Dios. Entonces ahí yo estoy convencido que a estos de la iglesia les pasó lo que a mí, se les cayó el pelo, porque esas son palabras radicales. Decir que Cristo es Dios mismo es radical. Aquí si nos vamos al griego, la palabra Señor, porque a lo mejor a nosotros en nuestro lenguaje normal le decimos Señor a cualquier persona que nos resulte, no conozcamos su nombre, ¿no? Pero esta palabra Señor que viene del griego, kairos, su significado es dueño, es amo, es esposo. Es lo máximo, o sea, es todo le pertenece, que es una palabra muy distinta a nuestro Señor, ¿no? Exacto. Realmente ahí le está dando la autoridad, ese nombre le da la autoridad, o sea, todos los documentos espirituales que nosotros entreguemos a Dios, tenía que llevar el nombre del dueño, que es Señor, ¿no? Tendría que ser entregado.
Y esta transición que estamos hablando tiene que ver con legalidad otra vez. Es la cuestión de ser restaurado legalmente a su posición o su autoridad cósmica, como amo, como esposo, como Señor, como soberano. Dice para la gloria de Dios Padre. Es extremadamente importante eso, porque aquí es donde encontramos en la cuestión de esa confesión, ¿sí? La confesión de poder nosotros declarar el señorío de Cristo. El hecho de que Él es el amo, él es el maestro, Él es el autor, Él es la persona que domina por sobre todas las cosas, es el producto de la salvación. Eso es extremadamente importante, porque típicamente uso la cuestión de evidencia y resultado. Resultado sería un sinónimo de producto. Cuando alguien confiesa que Jesucristo es el Señor, eso es lo que produce el ser regenerado en el alma, en el corazón. Una persona sin Cristo no puede hacer este tipo de confesiones, no lo puede hacer. Entonces, esa es la libertad que tenemos en la salvación de nuestra propia vida. Entonces, esto es extremadamente importante, el hacer esa confesión. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, otra vez, el propósito de esta encarnación, de esta experiencia de Cristo, es para que su estilo de vida, que en este caso serían versículos 6, 7, 8, 9, todo lo que hemos leído, literalmente el estilo de vida de Cristo es lo único que glorifica al Padre. Entonces, para nosotros ser parte de la celebración de la gloria de Dios, nunca la vamos a poder hacer por nosotros mismos. Tenemos que estar bajo la sombra, bajo el amparo, si pueden pensar en términos de un aval, de alguien un co-signer, que decimos, que firme por nosotros, ese es Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, adopten la actitud de Cristo, porque al final de la historia no es tanto que quiero que naveguen el sufrimiento, no es tanto de que sean restaurados a ser copartícipes. El punto de la historia, está diciendo Pablo, es precisamente la gloria de Dios Padre. Eso es lo que salva al hombre, la gloria de Dios. Es para lo que fuimos creados. Fuimos creados para la gloria de Dios. En otras palabras, no hay manera que veamos este mundo y digamos, aquí quiero pasar la eternidad. O sea, esto es realmente lo que siempre soñé. Y no menosprecio este mundo. Hay cosas muy bonitas, hay cosas que apreciamos de la creación del Señor, pero la realidad es que otra vez, este mundo es gobernado temporalmente por el enemigo. Y lo que está sucediendo en nuestro mundo no debe de sorprendernos, debe de esperarse. Es normal cuando Satanás reina, debe de suceder esto. Pero la importancia de la soberanía de Cristo, de su señorío, es que Él tiene la autoridad aún sobre la pandemia, aún sobre Satanás, aún sobre los demonios, aún sobre el infierno, aún sobre la enfermedad. Tiene la autoridad obviamente sobre la muerte. De tal manera que Pablo va a decir más adelante en Corintios, dice, ¿dónde está, oh muerte? ¿Sí? Tu aguijón, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Entonces, eso es lo que nos beneficia más en todo esto. Ok, ahora sí. Gracias por permitirme hablar todo este rato. Háblenme. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Hermano, yo tengo una pregunta. Mándame. Ahí donde dice el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Eso de debajo de la tierra a qué se refiere? Bueno, es que simplemente está presentando el lenguaje que habla de la totalidad de la creación, de que no hay cosa que no esté sometida o bajo el control de Jesús, de que su soberanía, el universo entero, su señorío, y acuérdate, hermano, acuérdate que está usando lenguaje que podemos entender. O sea, está usando el lenguaje que podemos entender en ese aspecto, porque estamos tan limitados en entender la totalidad de la vida, del mundo, vida más allá de este mundo, otros galaxias, otros planetas. Entonces, simplemente usa un lenguaje para que el hombre pueda decir, ok. Es como, por ejemplo, cuando Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 creo que es, donde dice, es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, lo que está usando Pedro es simplemente un lenguaje que está explicando, una vez más, de que nosotros inevitablemente no podemos pensar más allá del tiempo.
No Así podemos, es. no podemos, no tenemos la capacidad, nuestras mentes son finitas. Y lo que está ilustrando Pedro con ese lenguaje, él simplemente está diciendo, Dios es más allá del tiempo. Ahora, cuando tú estás en una condición donde tus días están contados, tienes el reporte de un doctor, la pandemia está gradualmente sacando toda la economía de nuestros países y ves el tiempo pasar y dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pedro nos recuerda y nos dice, ok, el sufrimiento es real, la situación es caótica y sé que está muriendo la gente, sé que están perdiendo sus negocios, pero el Dios de la Biblia va más allá de ello. Entonces la pregunta es, ok, entiendo el mensaje ahora que lo explicas, pero ¿eso qué significa? Porque mi negocio sigue sufriendo o el cáncer sigue siendo presente o X cosa. Y Pedro nos va a decir lo que Pablo nos va a decir, lo que Jesús va a decir. Nos van a decir lo que se nos dijo al principio. Al principio de nuestro caminar con Cristo, todo lo que hicimos fue confiar. Es la razón que fuimos salvos. En otras palabras, no fuimos salvos porque vimos que la cosa cambió mágicamente. Que mágicamente, y otra vez, no estoy en contra de que las cosas cambien o que mejoren, pero literalmente lo que cerró la transición de salvación es que tuvimos la habilidad de decir sí al Evangelio y confiamos y le entregamos nuestra vida. Entonces, eso que hicimos al principio, a la luz de la Biblia, lo pide o lo describe que se convierte en un estilo de vida. De tal manera que ese estilo de vida, cuando es puesto en una encrucijada como la que tenemos, y leemos un mensaje como el de Pedro, o como el que acabas de mencionar, que menciona de su autoridad por encima de todas las cosas, nuestro corazón o nuestro espíritu tenga, y yo veo a mi hijo Josué, que su músculo de su brazo ya está entrenado al básquetbol, porque lo ha practicado por mucho tiempo, ya se ve como algo natural. Entonces, piensen en términos de la confianza, dependencia en el Señor. Momentos como estos, lo que va a salir a flote lo que es natural. ¿Qué es lo que hemos practicado todo ese tiempo? Pues la oración es que haya sido una vida de dependencia en el Señor, en lugar de una vida de Ahora, autoridad. Mande. también recordando un poco de lo que usted nos decía al principio, que era bien importante estudiar el libro a partir de la cultura, ¿no? Del momento histórico en el que fue escrito. Y en ese entonces estaban las filosofías griegas que hablaban de los semidioses, y algunos vivían en el cielo, otros vivían en el mar, otros vivían en la profundidad de los abismos. Entonces, como había mucha gente mezclada entre los gentiles, muchos de ellos que venían renunciando a filosofías griegas les decían, no importa si estás aquí, si eres tú, si es tu hermano o si son tus semidioses que están en cualquier parte del universo, también ellos van a doblar las rodillas delante de Dios. O sea, en el contexto al que les hablaba era en el de su ideología filosófica extraña, para que ellos pudieran entender que la palabra Señor, que era Kairos, era incluso por encima de tus dioses, ¿no? Sí, y mencionas algo extremadamente importante porque es hermoso o es atractivo leer la historia, en este caso, de versículos 5, 6, 7, 8 hasta el 11 que leímos ahorita, porque suena como película de Hollywood, tiene un final bonito. Dos cosas. Una de ellas es de que esa trayectoria de Cristo es a lo que somos llamados. No es simplemente un evento histórico que era necesario para ser salvos, sino que somos llamados a unirnos a Cristo en sus padecimientos. Esa es una. La otra es de que esto que estamos describiendo, o esta narrativa que estamos poniendo aquí, es aquella que nos ayuda a darle propósito a la incertidumbre de la vida. De que aun cuando la situación se ve incierta, es incierta, y aun cuando no queremos predicar ni anunciar pesimismo ni negatividad, pero entender de que, una vez más, de tener una perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento. ¿De quién es Satanás? Entender que todo esto es lo que Cristo está desplegando y navegando y dentro de su naturaleza humana, porque recuerden que es una persona con dos naturalezas, es una naturaleza humana, fue afectado por la tentación, fue tentado por el tentador. Lucas capítulo 4, antes de iniciar su ministerio, estando 40 días en el desierto. Y este sería otro sermón para otra ocasión, pero observen que la manera en que Cristo va a responder a su enfrentamiento con Satanás es exclusivamente porque escrito está. Porque escrito está. Es todo lo que dice Cristo.
porque escrito está, porque Amén. escrito está, porque escrito está. Es todo lo que dice. Entonces, cuando somos una generación que lo que sabemos de la Biblia es lo que alguien más nos platica, es ahí donde nos Está metemos en complicado. problemas. Sí, está complicado porque la imagen que tenemos de la maldad y el sufrimiento es distorsionada, porque es Ahora donde también, empezamos con problemas. también cuando vivimos una generación en donde hemos sido, así como los griegos, ¿no? Que teníamos ciertas ideologías, nuestra ideología es, tú esfuérzate y lo vas a lograr. Ujú. Y luego llegamos al cristianismo y creemos que incluso el esfuerzo, este esfuerzo que no, porque es algo complicadísimo esto que nos pide Pablo aquí. O sea, ser como Cristo, no creo que haya alguien en este planeta que haya logrado ser como Cristo, pero en Juan 15:5 nos dan la solución para poder lograr esto y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, el secreto de Pablo o el secreto de Jesús, primeramente, y después de Pablo, que era imitador de Jesús, era que estaba conectado directamente a la vid. O sea, el fruto que daba no era directamente producto de su esfuerzo. Sí había una iniciativa humana, sí había un corazón dispuesto, pero realmente el resultado de tener la actitud de Cristo era producto de la conexión a la vid verdadera. Y esa vid o esa raíz o ese árbol era el que hacía que esa rama pudiera dar el fruto que dio Pablo y que podemos dar todos nosotros, ¿no? En Sí, nuestro llamado. y conociendo la trayectoria de Cristo y hablando de su naturaleza humana, porque aquí es donde empezamos, aquí es donde empieza a ser un poquito confusa la conversación si no tenemos cuidado. Recuerden que son dos naturalezas. En la naturaleza humana, el mantenerse conectado a la vid en Cristo, en la persona de Cristo, cuando Él lo hizo por sus 33 años, y en nosotros, es la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, tengamos cuidado de no leer esos pasajes y pensar que yo conectado a la vid es simplemente una clase que necesito, conocimiento más profundo de la Biblia o determinación. Porque una vez más, hemos hablado de la doctrina del Espíritu Santo, hemos hablado de sello, hemos hablado de llenura. Entonces, hemos dicho ya que el indicativo es el evento, está en pasado, hemos sido salvos, nadie nos separa del amor de Dios. El reto es vivir versículos 6, 7, 8, en este caso de Filipenses, y pasar por lo que Cristo pasó y el triunfo de Cristo para llegar al versículo 9, donde dice, por eso es que el Padre lo exaltó. El haber pasado por ello y salir triunfante es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si creemos, porque yo asumo que todos creemos, que la salvación del hombre, la salvación de un hombre, de una persona, está basada en la obra redentora del Espíritu de Dios, que le trae esa convicción, lo llama, esa misma experiencia, esa misma entendimiento, porque nos es fácil entender eso cuando el Espíritu obra y trae una persona de muerte a vida, que le permite confesar que Jesús es el Señor, es exactamente lo que se necesita ahora para vivir como salvo. Y el vivir como salvo son los versículos 6, 7, 8, lo que acabamos de leer. Porque vivir como salvo es simplemente reflejar la actitud de Cristo en medio de circunstancias inconvenientes, cuando todo parece haber desvanecido, cuando nada parece tener sentido, cuando la situación está caótica. Y menciono todo esto porque, otra vez, porque yo estoy convencido, y lo digo por experiencia propia, no tanto porque sea crítico de la cultura de la iglesia, pero estoy convencido que muchos abrazamos, practicamos, cantamos, leemos y estamos de acuerdo en la intervención del Espíritu Santo en el nacimiento de la persona, espiritualmente hablando, pero el resto del caminar, versículos 6, 7 y 8 de Filipenses 2, ya depende de la persona. Depende que sea disciplinada, con quién se casó o si no está casada, depende. Y empezamos a crear nuestra propia filosofía de cómo mantenernos conectados a la vid. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de que parte de por qué Cristo vivió 33 años sobre la faz de la tierra es para mostrarnos, modelar y darnos la capacidad de una dependencia en el Espíritu Santo
así como la necesitamos para ser nacidos espiritualmente, la necesitamos para vivir como salvos, sobre todo si estamos en una condición del versículo 6, del versículo 7, versículo 8. Eventualmente llega el 9, pero ¿cuándo va a llegar? En otras palabras, ¿lo vamos a conocer ese versículo 9 del por eso en este mundo? No lo sé. Mamá no lo conoció porque nunca sanó, pero ya lo conoció ahora. Pero lo conoció en la experiencia que Pablo dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es el por eso. Para mí el morir es conocer la exaltación, es conocer esa experiencia donde automáticamente todo lo considero, y vamos a ir al capítulo 3 eventualmente. Pablo en el capítulo 3 va a decir, todo lo considero por basura, por llegar al versículo 9. Pero todo eso que estoy mencionando otra vez, nuestra tendencia es decir, no, es que Pablo es primera división de cristianismo, es el famoso varsity, yo soy JV, o sea, yo despacito, hermano, o sea, yo por ahí voy, estoy aprendiendo y todo. No, eso no existe. Eso no existe porque observen esto, versículos 6, 7 y 8 acabamos de leer que son bien difíciles para adoptar o vivir la actitud de Cristo, no respeta la antigüedad que tenemos en el Evangelio. No respeta las calamidades, no respetan qué tanto sabemos de la Biblia, ignoramos de la Biblia, oramos al Señor. O sea, Satanás no respeta. Satanás viene y va a arrasar, va a quitar. Entonces, eso tiene que ponernos una urgencia. Y otra vez, aquí no es tanto meternos miedo unos a otros, pero es la pasión que tenemos, como Cristo lo tuvo, en el sentido de simplemente por obediencia, por amar a su Padre Celestial. Entonces, Pablo lo está manifestando de esta manera también, al estar en la cárcel. Ahora, recordemos que Dios nos recuerda constantemente también, eso es totalmente cierto, que ni siquiera somos nosotros, ¿no? Que es el Espíritu el que nos dice qué pedir cuando nosotros no sabemos, que es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer, que hemos sido sellados con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no eres tú como ser humano, sino es el Espíritu, que yo te di ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, es con el que tú has sido sellado. Y lo que sí depende de nosotros es qué tanto poder le damos a ese espíritu en nuestra vida. Sí, obviamente. O sea, el componente humano nunca desaparece. Es simplemente que el componente humano se somete, se filtra, se procesa a través de, otra vez, de la presencia del Espíritu de Dios. Y otra vez, porque ya tenemos que acabar aquí. Mi oración o mi deseo esta tarde es que esta conversación no suene muy mística, muy misteriosa de que, ¿qué significa eso? La palabra de Dios está llena de eso. Leamos la Biblia, leamos de los ejemplos de aquellos que fueron guiados por el Espíritu de Dios y aquellos que fueron guiados simplemente por espíritus. Aquellos que obedecieron lo establecido. O sea, por eso el versículo 8 cuando dice que Él se humilló, yo les puse ahí en la presentación que ese fue el plan redentor de Dios desde el principio. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Aquí no hay misterio. Aquí no hay una cuestión en la cual digas tú, ay, pues esta sí que me agarró de sorpresa porque no la veía venir. No. Desde un principio Dios siempre ha obrado de la misma manera, siempre. Y aquellos que se han unido a su plan redentor son aquellos que literalmente conocen esa plenitud. Y aquellos que decidimos hacerlo parcialmente o en desobediencia, el final termina algo diferente, algo trágico. Entonces, ahí es lo cual nos hace responsable de ellos. Ok, algo más antes de acabar, porque ya son las 7:30, ya se alargó esto un poquito más. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No he escuchado de ustedes más esta noche. Ahí están, no están. Veo muchos nombres, pero no sé quién está aquí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, todo muy claro y todo bien. Sí, gracias a Dios. Ok, entonces, pues los versículos que siguen son versículos súper interesantes, porque estos versículos, que es el 12 y el 13 sobre todo, van a ayudarnos a navegar esta cuestión de lo que estamos hablando en cuestión de que, ok, ¿cuánto es la obra del Espíritu? ¿Cuánto es la obra mía? ¿Cuál es mi papel, mi responsabilidad? ¿Qué hago al respecto? Y todo eso, porque acabando este himno, que ya lo acabamos, Pablo se va a voltear y va a decir, ok, boys and girls, habla a la iglesia y les dice, esto es lo que hay que hacer. Entre paréntesis, y ya les prometo que es el último paréntesis. Versículos 1 al 11 del capítulo 2, lo que acabamos de hacer ayer y hoy, eso es lo que yo describiría como indicativo. Pablo nos está diciendo lo que ya se hizo, ya sucedió, ya Cristo fue coronado, ya Cristo es restaurado, Él es Señor. Versículos 2 en adelante es lo imperativo. Ahora sí, iglesia, es lo que hay que hacer.
que es mi punto. Este es mi punto y con esta váyanse esta noche. La salvación de sus vidas y de mi vida está basada en el versículo 1 al 11, en lo que Cristo hizo. No está basada en el 12, 13, 14 y todo lo demás. Personas que son salvas producen el versículo 12, 13 y 14. Es lo que simplemente fluye como algo natural. Es lo que simplemente produce. Entonces, menciono todo esto porque muchas veces pensamos que la salvación del alma es el versículo, es lo imperativo, es lo que hacemos. No, no, no. La obra ya está hecha, pero porque ya está hecha, hay que obrar. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Entonces, el obrar es inevitable. Inclusive la situación en el mundo nos obliga a obrar. Tenemos que hacer algo al respecto. Lo que estamos viviendo. Hay que hacer algo. Nada más que la diferencia del cristianismo es que está basada en lo que ya se obró, en lo que ya sucedió. Entonces, basado en lo que Cristo hizo, por eso Pablo dijo en el versículo 5, dice, tomen u obtengan la actitud de Cristo. Entonces, básicamente este imperativo, si lo quieren poner de esta manera, y otra vez, espero no confundir a nadie, pero el imperativo, si lo quieren poner así fácil, el imperativo es básicamente el imperativo de Cristo. El imperativo de Cristo son 33 años, porque por 33 años Él ejerció, Él obedeció, Él creyó, Él sacrificó, Él actuó, Él sintió, Él lloró, fue traicionado. O sea, Él vivió todo lo que estamos viendo nosotros. Entonces, basado en lo que hizo versículos 1 al 11 que acabamos de leer, ahora eso es transferido y es dado a nosotros, pero acuérdense que es un pretzel, que son 3 agujeros. El Espíritu de Dios es lo que causa que eso se ponga en acción. Sí, dime. ¿No preguntas? ¿Todos bien? Todo bien. Ok, entonces eso es lo que yo deseo que oremos esta tarde. Yo sé que hay motivos de oración aparte de los que ustedes han compartido, pero en particular es precisamente, otra vez, yo ando en una misión, traigo una misión en mi corazón y en mi mente de que estamos bien confundidos entre indicativos e imperativos. Yo estoy convencido porque es lo que yo batallo. Yo constantemente pienso que el cristianismo es lo que yo hago. Y luego veo mi matrimonio, veo mis hijos, veo la iglesia y digo, estamos bien emproblemados. Y probablemente lo estamos, pero eso no cambia el indicativo. No cambia lo que Cristo hizo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, no estoy justificando nuestra frialdad o nuestra falta de confianza en el Señor, pero eventualmente tengo que regresar a lo que ya Cristo hizo y descansar en ello. O sea, descansar en lo que... De hecho, yo creo que es lo que no nos permite disfrutar de la obra redentora, ¿no? Que tendría que ser disfrutada con el corazón. Sí, no nos permite disfrutar, pero es nuestra propia confusión. No lo hacemos a nosotros mismos, porque yo estoy... Mi punto es este, de que creemos que la salvación del hombre es lo que hacemos. Y lo que hacemos tiene que ser el producto de la salvación, no lo que me lleva a la salvación. Porque la salvación ya ha sido sellada a través de Cristo. Lo único que yo tuve que hacer, que fue un regalo de Dios, es creer que lo que Pablo dice en el versículo 1 al 11 es verdad. Que Él ha sido restaurado en su señorío cósmico. Que es su nombre, que el nombre que se le dio es por sobre todo nombre. Eso es lo que tengo que creer. Ahora ponerlo en práctica, ese es el reto y es parte de lo que estamos hablando.